Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro ciclo 360 de 1851 a 1914. Aunque el curso dice 1851-1914, para poder hablar de Italia, y sobre todo lo hicimos también con Alemania, que son dos unidades políticas estructuradas, nuevas, y que por lo tanto van a aparecer y van a hacer sus primeras acciones como, en este caso, reino constituido, precisamente en este periodo. Es importante retroceder, y voy a retroceder cantidad, porque cuando nosotros hablamos de Italia, nos cuesta pensar que en rigor Italia es más joven que Chile. Y sí, lo es, lo mismo que Alemania. Y por lo mismo uno dice, pero ¿cómo? Si tiene una historia tan larga. Por supuesto que tiene una historia muy larga, pero no podemos hablar de Italia. Y por eso voy a hacer un raconto bien rápido, pero un poco para ir recogiendo cómo constituimos Italia y una vez constituido poder empezar a contar esa historia de ese reino que efectivamente surge en 1861, pero en realidad hasta 1870 no hay una unidad completa. Obviamente hasta 1914 estos primeros intentos y qué fuerzas están en el ambiente, porque aquí se cruzan la historia propiamente italiana, con todo su pasado y todo su legado, y que de alguna manera se va a aglutinar podríamos decir, en el romanticismo como concepto nacionalista, pero también hay otras fuerzas que no son propiamente italianas, que son europeas, que se van a combinar en este movimiento romántico y que son precisamente las fuerzas socialistas que van a marcar básicamente la tónica del inicio de este reino de Italia. Entonces, por lo mismo voy a retroceder y aunque no lo crean, sí, voy a partir con los etruscos, y ciertamente que previo a los romanos habían pueblos, y podríamos decir no solamente los etruscos, que van a ocupar una parte importante, sino que también había presencia griega. O sea, si nosotros pensamos el sur de Italia tiene combinaciones diversas a lo que es el centro y lo que es el norte, y que de alguna manera también van a explicar los contrastes que vamos a ver con mucha fuerza durante el siglo XIX. Pero sin duda lo que aglutinó toda esta división que era previa a Roma va a ser Roma. Y es efectivamente la fundación de la ciudad de Roma que se va a extender durante la República a lo que es la península itálica, le va a ir dando sentido a esta unidad y que posteriormente se va a extender en el imperio, que evidentemente es bastante más que lo que hoy es Italia. Ahora, ese imperio se va a dividir entre Oriente y Occidente, y por eso cuando nosotros decimos que cayó el Imperio Romano, hay que comprender que cayó solo un lado, cayó solamente el Imperio Occidental, y el Oriental va a existir digamos, 1000 años más, hasta 1453. Entonces, claro, la caída del Imperio Romano va a implicar una fragmentación de la parte occidental, en la que efectivamente vamos a tener un primer reino de Italia, y ahí podríamos decir una antesala a este concepto, que también era bastante más grande de lo que es Italia hoy día, porque implicaba el Adriático completo, ¿ya? Y que va a ser este primer reino, pero que posteriormente también se va a complicar con la llegada de los godos, y tanto por una parte los visigodos, que van a constituir lo que es España, son los ostrogodos los que van a ir hacia lo que hoy es Italia. Pero posteriormente se va a formar el reino lombardo, que tampoco podríamos decir que es toda la extensión, pero aquí hay una mixtura de reino, y que efectivamente va a ser este periodo temprano medieval que además se va a constituir y se va a combinar con la presencia del mundo bizantino, porque el Imperio Romano de Oriente, que no cae, va a estar presente. O sea, si nosotros pensamos en el Imperio Romano y logros del Imperio Romano, grandes de los logros que hoy día nosotros atribuimos a Roma imperial, son legados de ese imperio de Oriente que se mantiene. Si nosotros pensamos en el derecho romano, es Justiniano el que completa lo que es el derecho romano. Y precisamente estos bizantinos van a tener una presencia muy importante en todo lo que es precisamente Italia. O sea, ellos van a querer recuperar Italia. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos, el imperio bizantino va a tener una presencia tardía, posterior a la caída del Imperio Romano de Occidente, en lo que es, podríamos decir, el Mediterráneo.
Pero en el tiempo, esta presencia que tuvo mucha fuerza, sobre todo en el norte de Italia y el sur, porque si nosotros vemos la ciudad de Ravenna, por una parte, tiene el mejor arte bizantino del mundo, junto con Sicilia, Monreale, sin duda también hay una presencia bizantina. Por eso la riqueza de Sicilia es inconmensurable, porque hay una mixtura del mundo helénico, del mundo bizantino, posteriormente del mundo normando, que va dejando precisamente, y por eso es un lugar tan interesante. Pero esta presencia del Imperio Bizantino en el tiempo va a ir un poco retrocediendo y va a ir perdiendo desde ya lo que es el norte de Italia. Y por lo tanto, cuando entramos al periodo, digamos, ya de Occidente como tal, va a ser Carlomagno nuevamente. Carlomagno efectivamente, cuando conquista la Lombardía, va a conquistar todo el norte de Italia, y por lo tanto parte de lo que hoy es Italia va a quedar bajo Carlomagno. Y ahí entramos a lo que es la Italia medieval, que efectivamente es diversa. Y aquí podríamos decir que la historia de Italia en Occidente va a ser más bien una historia de diversidad también por todos estos componentes que fueron en la historia anterior, que sí, tuvo un momento o momentos puntuales de unidad, pero básicamente sí, en Italia, debido a esta diversidad, va a haber siempre gran competencia. Y es esta competencia que no nace de la unidad, sino que precisamente de la diversidad, lo que va a hacer que las ciudades italianas sean ciudades que, compitiendo entre ellas, van a desarrollar básicamente lo que es el mundo urbano. Por lo tanto, la ciudad italiana se va a convertir en un ejemplo, y además, como una competía con otra, efectivamente nos vamos a encontrar con este desarrollo. Las ciudades en general, todos los burgos se van a ir constituyendo y van a ir creciendo, sobre todo del siglo XIII en adelante. Aquí podríamos decir que hay una urbanización más temprana incluso que en el resto de los lugares. Pero esto era, o sea, unos competían con otros, o sea, el nivel de fragmentación era realmente impresionante. Y evidentemente aquí en esta competencia va a haber también desarrollos que van a ser fundamentales, como por ejemplo desarrollos legales que van a ser distintos, digamos, en cada lugar, pero también desarrollos financieros, porque la invención de la banca efectivamente va a surgir desde estos lugares. Entonces, si nosotros pensamos ya en la época de Dante, este era más o menos el mapa, con un territorio bastante más consolidado en lo que es el sur, que efectivamente va a ir surgiendo lo que va a ser Nápoles y el reino posterior de Nápoles y las dos Sicilias, ¿no es cierto?, que van a ir surgiendo y que siempre van a estar en manos de otros. O sea, para el finales del siglo XIII, efectivamente tenemos una mayor unidad territorial en el sur, los estados pontificios, por supuesto, y un mosaico infinito en el norte. Pero claro, cuando venga la peste negra va a matar a la mitad de la población, y evidentemente va a causar estragos en todas partes, pero eso va a implicar también un auge económico posterior, porque si se muere la mitad de la población, y aquí podemos decir, la peste va a ser inmensamente democrática, se va a llevar a todos, señores, papas, ya entendamos que el señor de Roma son los papas, y además el papado es, podríamos decir, una monarquía, comilla, muy frágil, porque todas las monarquías que son hereditarias tienen una estabilidad, pero las monarquías que son electas generalmente van a generar pugnas entre las familias, y la historia de Roma va a estar marcada precisamente por esas pugnas, independiente que los papas no duran digamos, un periodo establecido, sino hasta su muerte. Por lo mismo, en las pugnas muchas veces generar las muertes era algo deseable, digámoslo así, en el ámbito político. Pero claro, va a venir un auge económico que evidentemente se va a marcar por la caída de la población, y un poco los recursos habibles se van a repartir entre los que quedan, y por otra parte, debido a que va a morir tanta gente, no va a haber mano de obra disponible, y aquella mano de obra que aún queda disponible va a empezar a cobrar más, van a subir los salarios reales, y eso va a explicar el lujo del llamado Renacimiento, que siempre el Renacimiento pone nuestros ojos precisamente en Italia. ¿Y por qué en Italia? Por esta competencia
que podríamos decir exacerbada, que tiene, por supuesto, guerras involucradas, porque van a haber muchas guerras todo este periodo, pero también tiene la virtuosidad de la competencia y de tratar de hacerlo mejor. Entonces, podríamos decir, y aquí nosotros ponemos nuestros ojos en lo que era la República de Venecia, por una parte, y obviamente la ciudad-estado de Florencia, en la que evidentemente a nosotros se nos aparece principalmente el arte y el desarrollo de las letras, o sea, lo que llamamos renacimiento, humanismo, que va a tener que ver también porque se inventa la imprenta, y si bien la imprenta va a estar presente en todas partes, va a estar presente con mucha mayor cantidad en Italia, precisamente porque no hay una unidad política, porque cada uno quiere competir con el otro y cada uno quiere tener su imprenta, y esto va a generar un desarrollo, podríamos decir, un capital cultural, que eso es lo que nos interesa para los efectos posteriores, que evidentemente se va a desarrollar y se va a manifestar en este periodo con gran auge, donde además van a retomar a las figuras del propio Dante, del propio Petrarca, y posteriormente todo el desarrollo, Marsilio Ficino, Lorenzo de Bala, en fin, toda esta figura. Entonces, esto es Italia, que es menos fragmentado que lo que tenemos en la época medieval, pero sigue siendo inmensamente fragmentado, que evidentemente es el reino de Nápoles, los estados pontificios y un mosaico hacia el norte, ¿ya? Y obviamente que aquí decimos, bueno, ¿pero dónde hay Italia? Todavía no hay sentido de Italia, y sin duda va a ser Maquiavelo de los primeros, que de alguna manera va a hablar de liberar a Italia, o sea, el concepto está sobre la mesa, de los bárbaros, ¿ya? Como concepto de un poco esa idea de unificación. Y evidentemente que en el periodo renacentista, uno de los grandes problemas van a estar en el norte, y particularmente el gran problema del norte va a ser Francia. La Francia va a invadir, estas son guerras contra Francia, que además se va a enmarcar en la pospeste, van a empezar a surgir estos grandes estados-nación, y principalmente más que los estados-nación, van a surgir la acumulación del poder en manos, o más bien el fortalecimiento del poder real, digámoslo así. Los reyes individuales con amplio poder que van a dar de alguna manera paso a una nueva etapa política posterior a lo que había sido el feudalismo. El feudalismo implica la atomización del poder. Bueno, pospeste, debido a que la gente quiere mayor seguridad, va a ir fortaleciendo el poder del rey obviamente, en menoscabo de lo que había sido el poder señorial. Y por lo tanto vamos a tener estos reyes embarcados en guerra, y muchas de estas guerras van a tener lugar, sobre todo teniendo en cuenta el hambre que tiene Francia por el norte de Italia, en precisamente Italia. Y los estados pontificios van a ser parte de este asunto. O sea, pensemos que en el marco de estas guerras, por una parte va a venir el saqueo de Roma, la defensa de Roma, de alguna manera el tomar bando de parte del Papa por uno y por otro. Pero en este marco y posterior a todo este periodo, y digamos iniciando ya el siglo XVIII, todo lo que va a ser la Ilustración, que sin duda la Ilustración italiana va a tener una consolidación muy importante por este capital cultural que había ido construyendo durante el Renacimiento. Una figura súper importante va a ser Pasquale Paolini, que va a ser el primero en hablar de este movimiento que se conoce como el irredentismo, ¿ya? Y por lo tanto el concepto del italiano, ¿ya? Él es simpatizante de la cultura italiana. De hecho, él va a hacer que la lengua oficial de la República Corsa, él es un corso, él es el líder de la República Corsa, de hecho era una figura que el propio Napoleón admiraba profundamente y que el Napoleón joven va a intentar ponerse a su disposición. Sin embargo, Paolini no lo va a tomar en cuenta, y ahí es donde Napoleón dice, bueno, ¿y dónde puedo tener una carrera política? Y debido a que hay mucha agua revuelta en Francia, no siendo francés, siendo corso, de origen italiano, y el propio Napoleón se sentía muy italiano, va a irse a Francia a buscar una carrera política. Pero es Paolini el primero que pone énfasis, porque todos los movimientos nacionalistas siempre tienen que ver con la lengua. Y es Paolini el que va a poner el énfasis en el italiano. Entendamos que así como había diversidad territorial, de distinta fragmentación política, había también fragmentación lingüística. Por lo tanto, el italiano es uno de los tantos lenguajes que circulaba dentro de la península itálica. Y aquí va a ser Paolini el que le va a dar esa connotación. Paolini, además, era amigo de los ilustrados. O sea, aquí vemos este grupo que se llama The Club,
¿ya? De Club, aquí está Samuel Johnson, ¿ya? Aquí está el padre de la Fanny Burney, ¿ya? Aquí hay una serie de personajes donde Paolini va a estar involucrado. Esto es un movimiento, la ilustración va a ser un movimiento móvil, un movimiento conectado a nivel internacional. Y ahí está Napoleón tratando de ponerse al servicio de Paolini, que no le va a resultar. Pero claro, efectivamente incluso la Constitución Corsa no solo tomó el italiano, sino que él va a escribir la Constitución Corsa en italiano. Y por ejemplo, aquí hay frases que son importantes. Dice, nosotros somos corsos por nacimiento y sentimiento, pero primero nos sentimos italianos por lenguaje, origen, costumbres, tradiciones. Italianos son todos nuestros hermanos y unidos frente a la historia y frente a Dios. Como corsos, no queremos ni esclavos ni rebeldes, y como italianos tenemos el derecho de tratarnos como iguales con los otros hermanos italianos. O seremos libres o no seremos nada, o venceremos o morimos, armas en mano. La guerra contra Francia es justa y santa, como el nombre de Dios es santo y justo, y aquí en nuestras montañas aparecerá para Italia el sol de la libertad. Hay dos cosas, la conciencia cultural de la pertenencia a un algo no existente, que es Italia, y por otro lado, el tomar las armas para liberar, comillas, territorialmente el territorio de la injerencia francesa. Vamos a ver que Francia, y posteriormente vamos a tener también a Austria como uno de los elementos de alguna forma de esta independencia, porque vamos a ver que en las guerras de la unificación, de este movimiento llamado Risorgimento, son varias guerras que ellos denominan guerras de la independencia, y no es una, ¿ya? Son tres. ¿Ya? Entonces, justamente en esa misma línea va a aparecer el que es considerado el padre de la patria, que es Niccolò Tommaseo, que efectivamente va a pertenecer a esta idea de esta Italia irredenta, este irredentismo, que es esta organización, más bien es un movimiento más que una organización, pero es un movimiento que le va a ir levantando el espíritu, que va a ir generando, y de hecho muchos consideran que desde el irredentismo posteriormente va a surgir el risorgimento, o sea, no hay risorgimento sin irredentismo, y este concepto de Italia simbólica representada por Italia, que es una mujer, ¿ya? Un poco es esta idea que podríamos copiar de lo que hace la Revolución Francesa con Marianne. Marianne es el símbolo revolucionario, pero es un símbolo femenino de sustitución a la Virgen María. De hecho, el nombre evidentemente es de sustitución. Bueno, aquí Italia va a surgir con este concepto de no rescatada, esta Italia que hay que rescatar y que evidentemente va a encontrar sus raíces intelectuales en este renacimiento. Entonces, o sea, más bien, esta ilustración. Y son varios los ilustrados, que aquí los voy a mencionar a largo, porque la vez pasada cuando hicimos esto lo hicimos en detalle, pero Giancarlo Calli de alguna manera va a ser parte y que va a ser veneciano, ¿ya? Y profesores aquí, los intelectuales, pero él de alguna manera lo que va a hacer y que es importante es que va a comenzar a hablar de la patria italiana, y bastante temprano, en 1764. ¿Ya? También es economista, así que hace obras muy distintas. Francesco Melzi, que sí va a ser súper importante porque Melzi va a estar involucrado en política incluso durante las guerras napoleónicas, va a trabajar con Napoleón en un comienzo, pero después Napoleón lo va a dejar de lado. ¿Ya? Y él, de alguna manera, era parte de lo que es la ilustración en Lombardía, que va a ser un lugar bastante importante. Y ahí, por lo tanto, este va a ser uno de los primeros promotores intelectuales de lo que es la unificación italiana previo al Risorgimento. Pietro Verri, ¿ya? Que también va a ser en el fondo un reformista ilustrado, también de Lombardía, o sea, Lombardía va a tener personajes bastante importantes. Cesare Besana di Beccaria, que era un marqués, ¿ya? El marqués de Gualdrascoy Villareggio, y que efectivamente también va a ser uno de los personajes más importantes de la ilustración italiana. Y junto con esto también van a surgir personajes que van a ir complementando, porque unos son los de las ideas y otros son los de la masificación de las ideas. Y por lo tanto, los ilustradores como Giuseppe Parini, ya, poetas, muy importantes los poetas, como Hipólito Pidemonte o Vittorio
Alfieri, ya que de alguna manera van a ir popularizando esta idea, porque una cosa es que si no las ideas de los intelectuales quedan en el Olimpo, y por lo tanto todos estos personajes que son poetas, Francesco Lomaco también, que es considerado como el Plutarco italiano, pero que aquí también es importante porque en este caso vamos a ir combinando ideas nacionalistas con ideas socialistas que también van a estar en el ambiente, porque es este personaje el que traduce a Rousseau al italiano, ¿ya? Y por lo tanto, efectivamente, vamos a tener esta ilustración, podríamos decir, francesa, principalmente de corte francés, no de corte escocés, no de corte en el sentido de la libertad del individuo, sino que una ilustración que tiende a lo colectivo, que tiende básicamente a que la igualdad es mucho más importante que la libertad. Y por eso mismo es este vínculo con Francia, que evidentemente después de la Revolución Francesa y por Napoleón, el vínculo se va a hacer aún más presente, porque Napoleón va a tener las batallas en Italia primero. De hecho, Napoleón cuando invade Italia, de hecho va a decretar la República Cisalpina en 1797, y ahí se usa esta bandera, que es la bandera de Italia hoy día, con las variaciones, por supuesto, pero los tres colores van a nacer de aquí, o sea, esto estaba sobre la mesa, estaba en el relato, y por eso él mismo va a llamar a Melzi de Eril para que lo ayude y que haga esta constitución cisalpina, que tenía más bien corte jacobino, pero estos cortes jacobinos se van a dar también en Nápoles, porque cuando se produce la Revolución Francesa va a haber una serie de réplicas que van a intentar república en distintos lugares, con ese corte socialista, y que efectivamente también van a aprender en Italia. ¿Ya? Entonces, República de Liguria, que si ustedes se fijan aquí, el escudo tiene el gorro jacobino, por lo tanto son de este corte. Bueno, pero Napoleón va a llegar a Roma, va a saquear Roma al comienzo, pero él mismo va a plantear que él se siente más italiano que francés, y que él es italiano de instinto y de imaginación, ¿ya? Y incluso por legado, ¿ya? Y él planea, ya dice, tengo un plan para el futuro de Italia en mi vida, ¿ya? Por supuesto que aspiraba a Italia, ¿ya? Y aspiraba a Italia porque Italia había sido la capital imperial, ¿ya? Y por lo tanto, esta idea de convertirse en emperador, o sea, ya primero, podríamos decir, el establecimiento de esta república ya cisalpina que tiene capital en Milán, la injerencia en lo que es básicamente la política italiana, la aplicación de los códigos, tanto su espíritu del Código Civil y de la legislación francesa para Italia, que evidentemente va a ingerir. Ahora en 1804 ya se corona emperador, y el sueño de ser emperador romano era gigantesco. Y por lo tanto, sí, se va a meter en la política, va a crear el reino de Italia al tiro, el emperador en 1804, en 1805, él va a crear el reino de Italia, con lo que Melzi, que había participado en este concepto más republicano, va a quedar fuera, y va a poner al hijo de Josefina, ya que es Eugene Bornet, ya como el gobernante. Pero también va a nombrar, ese mismo año, a su hermana Paulina, ya como duquesa de Parma y Piacenza. Paulina se va a casar con uno de los Aldobrandino, que son príncipes italianos y que habían sido familias de las papábiles, digámoslo así, ¿ya? Y de hecho ella, que se va a quedar aquí, va a ser incluso esculpida por Cánova, y que evidentemente va a tener una situación económica, que va a tener esta ligazón con los Bonaparte. De hecho, los Bonaparte van a terminar todos en Italia después de que Napoleón cae en desgracia, ¿ya? También Elisa va a quedar como duquesa de Toscana, o sea, los va a convertir a todos los hermanos, a todos los parientes en reyes en todas partes, pero en Italia va a poner a varios porque tiene un interés particular, ¿ya? De hecho, en un momento que él había puesto a su hermano José como rey de Nápoles y las dos Sicilias, después, debido a los acontecimientos y las conquistas y a los problemas en España, va a sacar a José de ahí y lo va a poner en España, y entonces va a traer a su hermana Carolina con Joaquín Murat, quien van a ser los reyes de Nápoles, o sea, la familia completa. Pero claro, de hecho, en 1908 va a terminar entrando en Roma, va a terminar tomando literalmente preso al Papa. Este Papa que va a ser muy generoso porque este Papa
no solo fue despojado, fue tomado prisionero, sino que posteriormente cuando Napoleón cae en desgracia, es este papa el que permite que los Bonaparte puedan cobijarse y quedarse en Roma. De hecho, la colección más importante napoleónica en general está en Roma. Y por lo tanto, claro, va a haber una serie de temas, que aquí las caricaturas genial, el gallito, Francia, está con el gato aquí, el Papa, está Napoleón expulsando literalmente al Papa. Pero claro, va a intentar replicar lo que había hecho en Francia, el Código Civil, de alguna manera todos los procedimientos administrativos, todo lo que es la burocracia, la burocratización, ya la intervención del gobierno, de lo estandarizado, lo regulado, las policías, en fin, va a ser toda una reorganización de los impuestos, ¿ya? Y obviamente aquí también, esto es muy importante, va a terminar con las tierras feudales, ya va a ser una reforma agraria para fomentar la agricultura, algo que se hace muchas veces en la historia, simplemente como una idea, pero posteriormente no se entrega el conocimiento necesario y por lo tanto vamos a ver que durante el siglo XIX efectivamente ya no hay un poderío feudal, ya hay, no es que la tierra pasó a manos tampoco de los que sabían trabajarla y trajo bienestar, sino que vamos a ver que durante el siglo XIX el gran problema de una Italia ya unificada después de la guerra va a ser precisamente el problema agrario. El problema agrario va a ser tremendo, las hambrunas en Italia van a ser una cosa muy importante, lo que va a implicar o que va a explicar en gran medida, son varias razones, pero esta es una de las principales, la migración italiana. Los italianos van a salir en masa durante el siglo XIX. Muchos de ellos, bueno, se van a ir a América en general, a Norteamérica, a Sudamérica, Argentina, es decir, la base italiana, un poco para que entendamos, va a venir precisamente también por este problema. O sea, esta idea de hacer la reforma agraria, dividir y que con eso es suficiente, nunca ha funcionado en ninguna parte y a Napoleón tampoco le funcionó. Tratados comerciales, por supuesto, con Francia y obviamente también una reforma en educación. ¿Ya? Ahora, en 1811 va a nacer su hijo, en el fondo con su nueva mujer, María Luisa de Austria, y él lo va a nombrar desde su nacimiento el rey de Roma. Y por lo tanto aquí tenemos este concepto de Roma como algo importante, las caricaturas inglesas que se ríen del rey de Roma, que además tiene la corona pontificia, porque evidentemente estos eran los estados pontificios, y este rey de Roma nunca va a ser rey de Roma como tal, aunque en Roma está el palacio del rey de Roma, ¿ya? Porque Napoleón finalmente va a ser derrotado en 1815, por lo tanto el niño tenía 4 años. ¿Ya? Entonces ahí está el palacio del rey de Roma y de hecho está enterrado este niño que va a morir joven, adolescente, en 1832. Napoleón II, por eso después Napoleón III, el segundo imperio francés, que ya lo vimos aquí precisamente, va a ser Napoleón III. Entonces este rey de Roma que va a quedar enterrado ahí. Pero claro, 1815 va a implicar el fin de Napoleón, el Congreso de Viena, la reorganización, ya la Santa Alianza y Metternich. Esta es la era Metternich. Y por eso ahora el gran problema para Italia va a ser Austria. Austria va a salir muy fortalecida tras la derrota de Napoleón. Metternich va a organizar digamos, todo lo que es digamos, el nuevo mapa europeo, pero además para él Italia era una extensión geográfica de Austria y es más, en el norte de Italia había injerencia austriaca muy importante y vamos a ver que desde aquí en adelante, 1815 al siglo XX, el gran problema es el problema austriaco, o sea, la Primera Guerra Mundial, cuando Italia participa, lo que Italia quería, porque Italia ganó la guerra, peleó en el lado de los que ganaron la Primera Guerra Mundial. Y lo que Italia quería eran precisamente territorios austriacos, ¿ya? Que son territorios que no les van a entregar y eso va a hacer que después Italia pelee al otro lado de la guerra. Pero básicamente estos problemas vienen desde aquí. Y en este periodo es donde va a surgir este movimiento que posteriormente se va a llamar, en el fondo, el Risorgimento, ¿ya? Perdón, el Risorgimento, que evidentemente va a llevar a la unificación. Esto en Italia en 1815, un poco menos fragmentado en el norte, pero fragmentado. Entonces, en este marco nos encontramos con este Risorgimento que evidentemente tiene historias
anteriores, que inmediatamente después del Congreso de Viena va a haber una serie de movimientos revolucionarios. Generalmente los movimientos revolucionarios europeos son 1830, 1848, pero en Italia van a haber movimientos desde la década del 20. O sea, inmediatamente es el momento previo a la caída de Napoleón, que de alguna manera se van a levantar, por una parte, el sur, Nápoles siempre va a ser muy efervescente, y por otro lado, Turín, ya que vamos a ver que Turín va a ser bastante más adelantado, con una industrialización temprana, que efectivamente es agua y aceite con respecto a lo que es el sur. ¿Ya? Y obviamente que aquí se va a atender al concepto de las monarquías constitucionales, pero claro, esa bandera de la República Cisalpina tricolor va a aparecer ya como una idea para Italia. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí vamos a ver que efectivamente este movimiento piamontés va a hacer caer a un rey, va a hacer subir a otro, propio de estos movimientos burgueses, pero podríamos decir que la inspiración era una inspiración sin duda continental. Entonces aquí va a surgir grupos incluso que vienen del mundo conservador en la Lombardía, que van a tratar de alguna manera de conciliar, el Conciliatore se llama el periódico de Silvio Pellico, ¿ya? Y que de alguna manera sí trata de volver a conciliar políticamente al interior y marcar claramente que el gran enemigo es Austria. ¿Ya? Y por lo tanto, estos nacionalismos además van a ser apoyados por los movimientos románticos, el propio Lord Byron va a estar metido, los ingleses en general, es un periodo en que varios románticos, o sea, pensemos que Keats va a ir a morir a Roma y por lo tanto ellos también van a opinar de la política, el propio Byron va a terminar peleando en Grecia por el movimiento nacionalista griego y por lo tanto estaban dispuestos a meterse en la política de otros de todas maneras. Y claro, aquí está el Bau de la patria, en el fondo Niccolò Tomaseo, que va a terminar haciendo desde desde la lingüística, desde el lenguaje, este diccionario de la lengua italiana en 8 volúmenes que evidentemente le va a ir dando sentido. O sea, aquí entramos con estos románticos de segunda camada, que efectivamente van a ir escribiendo tomando el italiano, o sea, tomando esta idea que estaba desde el siglo XVIII del italiano, Paolini con la Constitución Corsa, pero ahora tomándolo como el idioma de la intelectualidad. ¿Ya? Y por lo tanto, esta idea de los mensajes patrióticos del italiano moderno, uniforme, que tiene diccionario, que es paralelo a lo que hacen los hermanos Grimm con el Wörterbuch. ¿Ya? Y evidentemente esto es lo que va a comenzar a aparecer. Y aquí van a aparecer algunos que ya quieren una unificación y de hecho, por ejemplo, Vincenzo Gioberti, que no va a triunfar, por supuesto, pero él va a tener la idea de unificar Italia desde el Papa. O sea, que sea el Papa el que lidere este proceso y que más bien sean los estados pontificios y, digamos, y no el Piamonte. Pero claro, ahí va a aparecer la figura de Mazzini, que Mazzini era un revolucionario. Y es bien importante porque la raíz del socialismo, que vamos a hablar un poco más en profundidad del socialismo y de los movimientos obreros que van a surgir en la segunda mitad del siglo XIX, van a tener toda su base en Mazzini. ¿Ya? Él es un jacobino, y eso hay que entenderlo, es un socialista, es un nacionalista, y va a ser básicamente la cabeza del movimiento revolucionario, un movimiento revolucionario que de inicio valida la violencia como una forma de hacerse de la política. Ese es el gran punto que va a tener Mazzini. ¿Ya? Él va a empezar a publicar en varios periódicos desde comienzos, digamos, desde finales de la década del 20, y que va a publicar en Génova, porque de ahí va a partir muchas de las cosas. Después en Livorno, ya, y va a seguir, y va a crear un primer movimiento que se llaman los Carbonarios. ¿Ya? Y lo que los Carbonarios buscaban eran libertades políticas, una constitución liberal, ¿ya? Y que esto era un movimiento, además, los Carbonarios eran un movimiento que era internacional, era para toda Europa, ¿ya? Y es más, cuando nosotros vemos aquí la idea de los Carbonarios, tienen por una parte el fasci, porque el fasci es el símbolo del poder del imperio romano, ¿ya? Pero es un fasci que no solo tiene las ataduras, aquí lo vemos, sino que tiene un gorro jacobino. O sea, son las ideas básicamente socialistas las que van a estar en el ambiente. Pero los Carbonarios, de los Carbonarios, va a terminar organizando una nueva unidad política, estando en Marsella, porque él va a tener que irse, va a estar en Marsella, después va a estar en Londres, y este movimiento se va a llamar la Giovine Italia.
¿ya? Y esta joven Italia, que básicamente lo que busca es un movimiento que busca refundar, ¿ya? Refundar, por eso joven, va a surgir nuevos brotes, podríamos decir, distintos a los anteriores, que hay que demoler todo lo anterior. Y él lo que quiere es la violencia, levantamiento popular, que solo el levantamiento popular va a permitir la unificación de Italia y de alguna manera desencadenar, esto es antes de Marx, ¿ya? Pero evidentemente todas estas son inspiraciones que están en el ambiente, este socialismo que se va a ir tejiendo, este socialismo que está empapado de romanticismo, y cuando Marx escribe el año 48 lo que pretende es que sea un romanticismo, digamos, separado de lo romántico, anclado en la realidad, y por eso él pretende que sea un romanticismo, o más bien un marxismo, socialismo científico, que en realidad de anclado en la realidad, nada, era un sueño más romántico que nada. Pero claro, era su idea de un movimiento unitario, europeo, que de alguna manera partiera desde Italia y que inspirara a todo el mundo. Va a ser tomado preso, ya se va a ir a Suiza, después se va a ir a Londres, ¿ya? Y esta idea de la unidad europea, por eso muchos consideran que Mazzini es como el padre ideológico del concepto de la unidad europea. La Europa del popoli será una, ¿ya? Una sola Europa. Y esto va a inspirar a Alemania, a Irlanda, ya a los turcos, este concepto de los jóvenes turcos, y evidentemente va a inspirar también los primeros movimientos violentos, revueltas en Bolonia, que no van a terminar nada de bien. En eso el Papa, que aquí es una figura importante en este periodo, va a ser Pío XI, que efectivamente va a intentar ir en contra de estos movimientos. Se da cuenta que efectivamente el socialismo es algo muy dañino, que este progresismo, como lo vamos a llamar, porque hasta el día de hoy se llama así, el progresismo mira siempre el futuro como algo mejor y como el cambio como algo que siempre va a ser para mejor, y los cambios pueden ser para mejor y pueden ser para peor. Entonces, Pío XI, marcándose en la tradición, va a ser el más fuerte condenador contra este liberalismo y con esta intención de muchos políticos de hacer que la Iglesia se termine ayornando y abrazando alguna corriente política, ¿ya? Y por lo tanto él va a hacer una encíclica que se llama Pascendi, una lista también, donde condena todo esto. Y el que quiera unir, de hecho él plantea que incluso unir el cristianismo con el concepto hasta de democracia, que sea anatema, es decir, condenado, ¿ya? Y por lo tanto él va a intentar ser un poco esa idea que estaba en el ambiente, no de él, de otros intelectuales, de poder ser el catalizador de una unificación que conserve las tradiciones y que no quiera refundar desde cero, ¿ya? Y entonces, efectivamente, después, cuando ya Mazzini ya aparece también la figura de Garibaldi, en algún momento están estas conversaciones, esta idea con el papado como una posibilidad, que no va a ser, por supuesto, ¿ya? Y por lo tanto él va a decir que, de hecho, este es un periodo donde además el liberalismo se va a meter en varios movimientos políticos y particularmente en la iglesia, o sea, movimientos franceses del liberalismo en la religión, que básicamente lo que va a hacer es, por ejemplo, crear el movimiento Le Sillon, entre otros, Lamennais y todo ese grupo que básicamente lo que hacen es desvirtuar el catolicismo desde dentro. Y por eso Pío XI va a reaccionar precisamente contra estos liberales católicos, y es más, él va a decir, los liberales católicos son el peor enemigo de la iglesia, porque van de a poquito, van corroyendo, no es un enemigo que es visible, sino que se mete adentro, y por eso él va a tener una acción muy fuerte precisamente para combatir esta nueva espiritualidad que va a ser este secularismo que va a ir aumentando en el tiempo, que va a pretender, insisto, meterse adentro de la iglesia para ir destruyéndola por dentro, porque es el secularismo el que va a abrir el camino al socialismo. El socialismo es una sustitución, ¿ya? Entonces, efectivamente, en este ya año 48, que es un año convulso, es cuando Mazzini lanza una asociación italiana, ¿ya? Y creía en la unificación con el levantamiento popular, que lo creía desde el principio, pero esta idea unitaria que une al mundo, y evidentemente esto explica el por qué el año 48 toda Europa se va a sumir en revoluciones, revoluciones en Francia, revoluciones en Alemania,
revoluciones en el fondo que además están alentadas desde la prensa, desde los panfletos, y lo que trae el año 48 es precisamente radicalismo, pacifismo, germanismo, italianismo, podríamos decir, porque esta es una caricatura básicamente inglesa para con Alemania. Entonces, efectivamente, el año 48 él va a intentar tomarse un gobierno, el gobierno de Milán. De hecho, va a establecer un gobierno provisional, va a establecer una república el año 47, digamos 49, precisamente en Milán, y posteriormente también se van a tomar Roma y van a establecer una república, una revolución en Roma. O sea, van a intentar avanzar. Roma era el sueño, evidentemente, y obviamente que se va a convertir, alcanzar a convertirse Mazzini en el líder del gobierno, pero el Papa va a pedir ayuda y las tropas francesas van a llegar, y evidentemente esto va a quedar ahí. Ahora, va a alcanzar, sí, a hacer una constitución de esta República Romana, que fue como un sueño. O sea, este momento de la República Romana de 1849 va a ser un momento que no va a ser un verano, pero sí va a dar un ímpetu a esta idea que posteriormente se va a canalizar en este resurgimiento, porque también van a haber movimientos, no solo, dijimos, en el norte, no solo en Roma, sino también en Venecia. Entonces, estas revueltas del año 48-49, que sí fundaron repúblicas, que fueron simplemente un momento, de alguna manera va a mostrar que falta unión, que falta de alguna manera una cohesionar este movimiento, y ahí es donde Mazzini va a comenzar a pensar que tal vez debe tomar un liderazgo distinto, o sea, él ser la cabeza, o más bien ser el corazón, y buscar otra cabeza, y básicamente ahí es donde va a aparecer la potencialidad del reino, de alguna manera, de la Casa de Saboya, y particularmente de Víctor Manuel II, y la figura también de su ministro, el conde Camilo de Cabur, que evidentemente era un artífice importante que podía llevar a la unificación. Todo esto, mientras pasaba, la sensibilidad artística desde Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi va a estar involucrado tremendamente en esta historia, y por lo tanto va a masificar estas ideas bajándolas desde el teatro y llegando con gran fuerza. El Risorgimento va a encontrar un llamado de libertad y de grito precisamente con el estreno de la ópera Nabucodonosor, donde efectivamente va él a intentar unir el coro de los peregrinos. Evidentemente es el coro del mundo italiano, era la canción que se va a convertir en lo que va a ser este movimiento del Risorgimento, que evidentemente se había estrenado. Pensemos que las revoluciones son el 48-49, pero esto venía de antes. El 42 se va a estrenar en Milán, y por lo tanto esto se va a ir masificando, y con el himno de los peregrinos del Nabucco, y con el arte que va a empezar a desplegarse, van a empezar a pintar. Miren aquí Italia, este concepto de alguna manera, y empiezan a aparecer versos con música: o mia patria si bella e perduta. Ya van a quedar evidentemente grabados precisamente desde la ópera para la gente, y que obviamente va a manifestar el va pensiero, sin duda, en esta ópera es el himno de este momento. Pero no solamente Nabucco, sino que el 46, previo a la revuelta, también en Atila va a hablar un poco de cómo los bárbaros llegan a Italia. Y también de alguna manera va a hablar en Macbeth de, podríamos decir, de la patria oprimida. O sea, todos estos conceptos que son políticos, que usa otros escenarios, tienen este mensaje que va a ir calando, sin lugar a duda, con muy buena música, ¿no es cierto?, en la gente. Entonces, esta ópera, que de alguna manera se va a extender, porque este es el siglo de la ópera, se va a extender precisamente por toda Italia, y junto con las canciones populares y con estas canciones populares que cantaban básicamente los niños en la calle, y el arte, este concepto de Italia, esta mujer que ha sido como despojada, ¿ya? Que va a ir apareciendo siempre este concepto del despojo, ¿ya? Que van a ir apareciendo precisamente en el arte, ya este concepto de también, digamos, de varios artistas de esta Italia
y de este concepto jacobino de la libertad que va a aparecer en el arte, tanto pictórico como escultórico, como la ópera, como la música, ya que va a ir generando este canto italiano de esto que va a ir dando, esto es una recopilación ya de la década de 1940, pero esto venía desde el siglo XIX. Entonces el problema era precisamente, por una parte, podríamos decir, los estados pontificios, Austria, Francia, y obviamente que buscar esta búsqueda de Mazzini para que finalmente sea el Piamonte el que lidere, y ahí va a aparecer esta cabeza que va a ser el conde Camilo de Cavour, de una familia noble, un hombre que había estado en política, que tenía, además era un hombre técnico, ¿ya? Y por lo tanto va a permitir poder canalizar, poder ordenar, poder de alguna manera llevar este movimiento, Risorgimento, digamos, a un paso digamos, institucional mayor. ¿Ya? Y ahí va a aparecer también la figura de Garibaldi, pero Garibaldi en realidad iba para un lado, iba para otro, porque Garibaldi en un comienzo peleaba con Mazzini por una república liberal, porque eso es lo que ellos querían. Pero sin embargo, Mazzini se va a mantener en esa idea. Garibaldi va a pelear en muchas partes, después va a venir a Sudamérica, va a estar varios años, pero después va a volver y en realidad le gustaba pelear, eso era la verdadera razón, porque en el momento cuando ya Camilo Cavour plantea que sea una monarquía, Garibaldi le parece que sí, que por qué no, ¿ya? Y por lo tanto Mazzini va a considerar que Garibaldi es un traidor, en fin, va a haber todo, digamos, toda esa cosa por detrás, pero ciertamente que la unidad entre todos va a estar establecida por los enemigos externos, particularmente. Entonces, aquí podríamos decir que esa idea de ir creando Italia, que va a estar en el ambiente, este concepto de las guerras, porque efectivamente son las guerras de esta independencia, que en realidad son las guerras de la unificación, que están lideradas por la espada, en este caso, que va a ser Garibaldi, que va a ir avanzando en distintos lugares, donde también podríamos decir el arte va a ir haciendo propaganda de este concepto de finalmente la aceptación de Garibaldi para con Víctor Manuel II, que obviamente va a ir apareciendo como esta alternativa. Italia se va a constituir en un reino y obviamente recorriendo todo lo que es la península itálica. Y Mazzini va a ir quedando un poco recluido en el sentido de que, obvio, él tenía otra idea. Y de hecho, él nunca va a quedar tan conforme, pero sí, el corazón, el que movió, pero Mazzini va a estar, a pesar de que no va a triunfar su idea, va a ser el que va a dar el ímpetu para la unificación y posteriormente de muerto, porque cuando él muera, va a convertirse en el espíritu de un movimiento que va a ir mucho más allá de él. O sea, Mazzini es inmensamente importante. Pero claro, Garibaldi con su espada va a ir unificando este concepto y aquí vemos precisamente cómo evidentemente el propio Víctor Manuel va a ir logrando limpiar la bota. Va a ser Garibaldi el que no quería en un comienzo, pero que finalmente va a terminar apoyando y poniéndole literalmente la bota a Víctor Manuel. Entonces, ahí es donde nuestro capítulo ya estamos en 1861 y efectivamente Víctor Manuel II va a asumir con el título de rey de Italia por una ley de marzo del año 1861. Ahora, el problema va a ser que, bueno, Cavour había hecho una serie de reformas muy importantes para el Piamonte. El Piamonte era el reino más desarrollado de Italia y lo que él quería era extrapolar precisamente eso a lo que podríamos decir era el resto de Italia. ¿Ya? Y por lo tanto va a ser esta idea institucional de Cavour que va a alcanzar a implementar poco tiempo porque va a morir, va a ser el primero en morir, digamos, en cuando ya se consolida, va a alcanzar a ver esta consolidación, pero él tenía esta idea de esta unificación que evidentemente tenía varios talones digamos, de Aquiles, particularmente el problema de los estados pontificios, porque, y no solo los estados pontificios, sino que las intenciones y los movimientos del sur, que aunque querían una unificación, querían algo distinto y tampoco querían necesariamente el Piamonte, por lo tanto aquí estas tres fuerzas, cuatro con Víctor Manuel, se van a enfrentar primeramente cuando se decreta ya la monarquía con un problema que se va a dar en el sur, que eran los brigadistas. Estos brigadistas venían peleando en todas las guerras de la independencia,
primero con y contra, porque en algún momento estaban juntos, porque básicamente peleaban contra otro, pero una vez que se establece el Reino de Italia, estos brigadistas, que aquí vemos representaciones anteriores, ya van a generar una revuelta, que va a ser el primer problema del Reino de Italia, porque va a haber una nueva insurrección, ya que va a partir y que va a tomar toda la parte sur, incluido la Puglia, ya organizados por un personaje que se llama Carmine Crocco y Michel Caruso, que efectivamente va a culminar con la entrada de las tropas y con matanzas no menores, ¿ya? O sea, el año 1863 tenemos en el fondo estas leyes de Pica que permitían el arresto incluso de los parientes de los brigadistas, y esto va a finalmente, a generar una masacre por una parte, y por otro lado una obligación a emigrar. Y por lo tanto aquí tenemos una otra razón, y aquí vemos cómo entre 1876 y 1900 de distintas partes de Italia, con una abundancia muy importante del sur, van a dejar Italia. Y por otro lado, entre 1901 y 1915, que ahí hay otras razones, particularmente el problema agrario que yo les estaba diciendo, la producción, las hambrunas, particularmente en 1898 van a haber hambrunas y movimientos sociales muy importantes, que también van a hacer que gran cantidad de italianos abandonen Italia y que se genere esta diáspora de italianos particularmente en todas partes, pero con gran énfasis en lo que es Estados Unidos, en lo que es Brasil y lo que es Argentina. Esos son los lugares donde más italianos va a haber. Eso no quiere decir que no hay italiano en Chile, que tiene un color, un verde un poquito más oscuro, y después en realidad hay casi en todas partes italianos. Y obviamente que van a llegar con prioridad a Estados Unidos. Si uno va al museo de Ellis Island, uno se encuentra precisamente con esa realidad italiana, que además va a marcar porque muchos italianos van a llegar a esta zona, muchos van a ser del sur, y eso también va a marcar este vínculo con lo que es el mundo siciliano, de hecho que uno lo tiene como en la retina, particularmente por la mafia, en fin, porque se van a importar también muchas costumbres propiamente de ahí. Ahora, cuando se declara la república, digamos, declara más bien, sí, la república, pero la monarquía, porque en el fondo vamos a tener esta monarquía, este reino de Italia, se va a tomar como capital primero Florencia. Y van a tomar Florencia porque Roma eran los estados pontificios y ese problema no estaba resuelto, no habían podido tomar los estados pontificios aún, no los habían podido anexar, habían anexado todo menos los estados pontificios y Venecia, ya que Venecia también lo vamos a ver ahora cómo se incorpora. Entonces, en Florencia está Víctor Manuel, aquí están los decretos, ahí está el Palacio Pitti al frente, ¿no es cierto? Cómo de alguna manera se va a constituir ya la moneda y las fiestas, digamos, con toda la parafernalia para poder mostrar esta política. Entonces, el primero en morir va a ser el mismo año de la unificación, que va a ser el conde Camilo de Cavour, que va a morir en 1861. Pero claro, aquí vamos a tener los poetas, que aquí también vemos a Italia. Italia está ahí, un poco este legado del Renacimiento italiano como concepto, y ella está vestida de blanco, rojo y verde, o sea, claramente es Italia. Y por lo tanto, reforzar desde el relato esta unificación. Pero claro, están unificados, pero hay problemas en las ambiciones, podríamos decir, y particularmente para poder completar Italia, faltaba Venecia. Y ahí va a aparecer Otto von Bismarck, todavía es Prusia, todavía no es el segundo imperio alemán, pero Otto von Bismarck, que unificó Alemania con sangre y hierro, va a entrar en una guerra primero contra Dinamarca en 1864 y en una guerra contra Austria en 1866. Entonces va a invitar al nuevo reino de Italia, que era un reino joven, muy joven, lo va a invitar a tener una alianza para oponerse a Austria. Austria era el enemigo, los enemigos de tus enemigos son tus amigos, y lo que promete Prusia es ayudar a Italia a anexarse Venecia. Y por eso esto se conoce como la Tercera Guerra de la Independencia, o sea, ya están unificados,
y esta participación en la guerra franco-austriaca va a efectivamente a permitir finalmente que Venecia sea incorporada. Y por lo tanto, el Véneto, Venecia, que todavía faltaban ciertos lugares que no van a alcanzar a recuperar. Ahora, lo que faltaba ahora era precisamente los estados pontificios. O sea, no es raro que en 1867 Giuseppe Verdi lanzase la ópera Don Carlo. ¿Y por qué lanza Don Carlos? Bueno, en Don Carlos está esta historia del hijo de Felipe II, que de alguna manera habría sido maltratado por este rey catoliquísimo, perverso. Aquí el malo es Felipe II. Un poco lo que va a hacer Verdi es tomar esa idea inglesa de la leyenda negra de Felipe II y exacerbarla. ¿Para qué? Para poder hablar en contra de la iglesia, para poder hablar contra la perversidad de la iglesia católica encarnada en Felipe II, porque don Carlos la verdad es que un santo no era, fue más bien un problema, era un hombre muy complicado y Felipe II la historia es bastante distinta a la de la ópera. Pero claro, esto era parte de la propaganda de poder ir en contra del Papa para poder finalmente lograr incorporar los estados pontificios. Y así como Italia participó en la guerra prusiano-austriaca para anexarse el Véneto, Italia va a participar en la guerra franco-prusiana, cuando Francia le declara la guerra a Prusia, pero en realidad Prusia buscó que Francia le declarase la guerra, con la promesa de la ayuda de poder incorporarse finalmente Roma, ¿ya? Y los estados pontificios, porque era bastante más que simplemente Roma. Y obviamente que esto va a implicar la captura final de la ciudad de Roma, y aquí vemos cómo Víctor Manuel está con el Papa, ¿ya? Y por lo tanto en 1870 entran las tropas, ¿ya? Y se hace efectiva ya la unificación. Por eso generalmente la unificación italiana se dice 1861, que es cuando ya están unificados, ya hay reino, ya es Víctor Manuel el rey, y 1870 ya cuando se incorpora la ciudad de Roma, ¿ya? Y obviamente que aquí vemos cómo se produce esta unificación, ¿ya? Incorporando el 66 a Venecia, que no se había incorporado, con la participación de la guerra, en el fondo, austro-prusiana, y 1870 con la participación de la guerra franco-prusiana. O sea, en todos los casos, Prusia los va a ayudar. Ahora, entre tanto, el pobre Mazzini, que no había visto la República como él quería, sino que había tenido que tragarse esta pastilla que no le gustaba para nada, que era la monarquía, de hecho va a estar completada, va de alguna manera a revolver las aguas, va a terminar siendo arrestado en la década del, digamos, 1870, y después se va a ir a Londres, ya, y de alguna forma va a volver después a Italia por mala salud y se muere en 1872. Entonces tenemos ya la que se considera la República Liberal, o sea, en este periodo de la monarquía, donde vamos a tener varios primeros ministros, me voy a detener en algunos. Primero va a estar Franco Minghetti, que va a gobernar precisamente en este 1864 y después nuevamente el 73, y que va a hacer varias cosas como por ejemplo la nacionalización de aquí van a haber varios primeros ministros que van a ser más cercanos al mundo del socialismo, y por lo tanto nacionalizar los ferrocarriles, donde van a empezar a aparecer estos movimientos sociales que ya vamos a hablar de ellos con más detalle. Pero en 1876 va a asumir Agostino de Prentiss. Y de Prentiss, que era un hombre socialista, lo que va a intentar es empezar a tomar medidas más cercanas a lo que era el mundo de la derecha. ¿Para qué? Para poder construir un centro. Él quería construir un centro que permitiese anular particularmente a estas fuerzas de izquierda que estaban surgiendo, que ya lo voy a desarrollar aparte, que estaban surgiendo con gran fuerza, que se estaban estructurando, que estaban tomando cierto color que podía ser muy peligroso, y por lo tanto la política de este, digamos, de este personaje de Prentiss va a ser lo que se denomina el transformismo, ¿ya? Y por lo tanto el transformismo implicaba que había que, aunque pensabas una cosa, tenías que hacer
algo distinto, acercándote a tu adversario, básicamente para poder aglutinar este centro que era tan indispensable. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí de alguna manera sí, aunque va a ser aumento de impuestos, va a ser varias medidas que son más bien de su línea, va a tomar otras medidas que va a permitir esta coexistencia mutua. Ahora, en este periodo, en 1878, ya muere Víctor Manuel II y por lo tanto podríamos decir de los padres, o más bien del risorgimento, de la unificación, comienzan a desaparecer los actores, que evidentemente va a ser que asuma su hijo, que es Humberto I de Saboya, ¿ya? Humberto en italiano sin H, que en realidad es que la mayoría de veces se escribe como en italiano, independiente que en castellano es con H. ¿Ya? Y obviamente va a ser el rey hasta 1900. ¿Ya? Y entonces también aquí tenemos el gobierno de Francesco Crispi, ya que va a ser un gobierno que va a entrar un poco en la tónica de lo que está en ese momento, que es particularmente todo lo que es el imperialismo, el colonialismo y el expansionismo, que era el gran problema que va a tener Italia y que va a tener Alemania. Italia vamos a ver que va a tener también una revolución industrial, que voy a detenerme en particular en eso, muy acelerada, sobre todo en la segunda fase de la revolución industrial, igual que Alemania, desde el norte de Italia, pero el problema era la competencia, cómo se competía en un mundo donde el Reino Unido, Francia tenían colonias, tenían materias primas, tenían mercados asegurados, por lo tanto la necesidad, y aquí mutua, de Prusia, ahora el segundo imperio alemán, ya desde 1871, y el reino de Italia de conseguir de alguna manera parte en este mundo, va a ser un trabajo conjunto. Por lo tanto, el acercamiento con Bismarck, el acercamiento digamos, y aquí un poco las caricaturas se ríen, porque efectivamente Crispi no tiene la altura de Bismarck, sin embargo, en la política va a empezar a mostrarse como que está a la altura, se va a inflar, como se ríen bastante de él las caricaturas, ¿ya? Y un poco va a entrar a este trabajo conjunto con Bismarck, un trabajo que lo va a dejar un poco más gullado, aquí lo muestran siempre inflado, ¿ya? Y un poco vemos aquí estas figuritas que son jacobinas, obviamente con socialismo por detrás. Va a tener una política muy activa, digamos, internacional, aquí las cartas que va a mandarse con Inglaterra, lo que le va a permitir conseguirse algunas colonias, o sea, efectivamente la entrada aquí a lo que era Abisinia, básicamente van a ser las colonias que posteriormente nosotros tenemos en la retina, particularmente por la época de Mussolini, pero esto venía desde esta época. Ahora, también va a ser todo lo que va a ser el Acta de Salud Pública en 1888, un poco también copiando las ideas que venían desde Prusia de este concepto del estado de bienestar. Y obviamente va a intentar organizar el gobierno, y aquí podríamos decir la política de Crispi de hecho, eran tantas sus ambiciones, tantas cosas que todavía faltaba, que de alguna manera le va a pasar un poco por encima, porque además tenía el gran problema del hambre, y del hambre que tenía que ver porque la reforma agraria se había hecho temprano en el siglo XIX, pero no se habían traspasado los conocimientos y por lo tanto la capacidad productiva de la tierra italiana era súper baja. ¿Ya? Y esto va a implicar que todos los sectores, tanto la derecha como la izquierda, tenían un punto en común, que era que había que hacer algo con la agricultura. A esto sumémosle que efectivamente en la década del 70 en adelante, 80, va a entrar este bicho en las viñas, lo que va a hacer que se pierdan todas las cosechas. Esto es lo que hace que se pierda en Francia la cepa del Carmener, que después se va a encontrar en Chile. Bueno, toda esa historia no es solo para Francia, es también para Italia, con lo que la situación agraria va a ser aún peor. Y la otra figura que va a aparecer, que lo voy a volver a mencionar al final, va a ser Giovanni Giolitti, que va a ser primer ministro en varias oportunidades y de hecho va a ser el que va a estar hasta 1914, hasta la guerra. Va a ser primer ministro en múltiples ocasiones y que básicamente va a ser quien va a estar detrás y que le va a dar una cierta, digamos, va a tener que enfrentar una serie de problemas, sin duda, pero va a permitir esta época de gran industrialización. Y evidentemente esta segunda mitad del siglo XIX va a estar marcada por la industrialización.
y que evidentemente esta va a estar principalmente aglutinada en el norte, en todas las áreas. Aquí este es el mercado de, en el fondo aquí vemos la lana, la seda, ¿ya? Y el algodón en particular de la producción, y en todos casos es el norte quien lleva la mayoría de, digamos, de la producción. Pero se van a crear fábricas emblemáticas, y eso me voy a detener aquí en un capítulo. Se va a crear Pirelli, ¿ya? Fabricante de neumáticos. Giovanni Battista Pirelli va a crear esta fábrica que evidentemente va a transformar el norte de Italia. Va a ser una fábrica muy importante, que además va a estar vinculado con el desarrollo de lo que es el automóvil. El automóvil también va a tener una importancia radical en Italia y hasta el día de hoy, ya principalmente con la creación de la fábrica de automóviles de Turino, que va a ser la Fiat, que evidentemente por una parte están los automóviles, por otra parte están los neumáticos, para este mundo que se está transformando, y junto con eso va a surgir en Italia el automovilismo como una de las cosas importantes. En este periodo hasta el 14, no tenemos la figura todavía de Enzo Ferrari, pero evidentemente es lógico que un Enzo Ferrari surgiese en esta Italia, que evidentemente va a tener un desarrollo del mundo automotriz y del diseño, porque eso también va a ir de la mano, muy desarrollado. Fábricas de cemento, como va a ser el caso de Presenti, que evidentemente va a permitir también las construcciones, digamos, que van a ir hacia esta modernidad que va a permitir poder construir más rápido, poder construir más eficiente, y que obviamente va a ser muy importante para todo el desarrollo industrial. También todo lo que va a ser, en el fondo, de hecho, el desarrollo ferroviario, al punto que para 1900 Italia va a llevar esta locomotora, que la va a presentar en la Exposición Universal de París, ¿ya? O sea, van a comenzar a producir tantos ferrocarriles italianos que van a hacerse presentes para Europa y para el mundo. Lo mismo con respecto a los automóviles, que van a empezar a figurar estos automóviles italianos para el mundo. Entonces aquí vemos figuras como Giovanni Agnelli, ya que efectivamente va a ser parte del desarrollo de esta industria automotriz, que va a crear en el fondo esta fábrica italiana, digamos, de automóvil de Turín, la Fiat, ¿ya? Que evidentemente vemos aquí como el mundo entero reconoce lo que hizo precisamente Agnellini. ¿Ya? Entonces aquí vemos la Fiat como empieza a comercializar sus primeros modelitos, porque esto no es solamente el desarrollo industrial, es también el desarrollo de la sociedad de consumo. O sea, a diferencia de Inglaterra, Francia, donde la revolución industrial y la sociedad de consumo partieron entrando desde antes, la razón del no haber estado unificado y haber estado concentrado en las guerras, tanto para Italia como para Alemania, y como es el caso también de Estados Unidos con la guerra de secesión, es un paréntesis, y básicamente una vez que la estructura política está afianzada, va a empezar este desarrollo industrial de gran, digamos, calibre. Por lo tanto, la Fiat va a entrar en este mundo de, digamos, de la publicidad, de la venta, de lo que es la sociedad de consumo. Pero los italianos van a entrar no solo en los ferrocarriles, sino que también en las navieras, y aquí sí van a ser la presencia, en caso de Ignacio Florio, que es en el fondo un italiano del sur, ¿ya? O sea, el sur también va a estar presente, como también Ferdinando Perrone, ¿ya? Que va a ser de alguna manera los primeros en desarrollar una turbina naval que va a empezar a venderla al resto del mundo, o sea, desarrollos e innovaciones importantes. ¿Ya? Este Perrone va a desarrollar lo que va a ser conocido posteriormente como Ansaldo. ¿Ya? Ansaldo, que hoy día nosotros lo vinculamos con juguetes, pero porque hay una importadora, pero en realidad era una empresa mucho más importante que va a tener que ver con el mundo de la navegación. Figuras tremendamente importantes en el desarrollo de tecnologías, como es Galileo Ferraris. Galileo Ferraris es uno de los íconos de lo que es la competencia, o más bien la guerra de las, digamos, de las corrientes. Nosotros siempre tenemos en la mente Edison
y por otra parte Tesla. Pero Ferraris es considerado otra luz dentro de este mundo, de todo lo que es la electrotécnica, ¿ya? A nivel mundial, no solamente italiano, y que de hecho va a hacerle varios desarrollos digamos, a lo que es General Electric, que es la fábrica de Edison en Estados Unidos, que hay una interconexión. Ferraris va a ser muy importante y por lo tanto va a crear este motor eléctrico que va a permitir aplicar la electricidad no solo a la iluminación, sino que como fuente de energía de otras cosas. Entonces, cuando vemos que se celebran a los personajes relacionados con la electricidad, Ferraris está como una de estas figuras importantes. ¿Para qué decir Camilo Olivetti, que va a generar obviamente su nombre todavía nos dice qué es lo que genera, máquinas de escribir, y de alguna manera va a innovar en este mundo que evidentemente se va a masificar en todas partes. ¿Ya? Las Olivetti siguen siendo las primeras de las primeras máquinas de escribir importantes. Por otro lado vamos a tener a Enrico Dell'Acqua, que efectivamente Enrico Dell'Acqua va a entrar en todo lo que es el mundo textil, y por lo tanto el mundo textil también va a tener una importancia radical, no solo en el norte, van a haber textiles importantes también en el sur, pero principalmente en el norte. ¿Ya? Entonces, Dell'Acqua va a crear digamos, este imperio que además va a exportar, porque con toda la cantidad de diáspora en Sudamérica, Dell'Acqua que produce en Italia va a tener enclave en Buenos Aires, en distintos lugares, y por lo tanto abastecer a este nuevo mundo. Alessandro Rossi, ya que también va a crear en el fondo lo que se llama Lanerosi, que es también los laneros, que va a ser una fábrica muy importante, que además Rossi va a ser de los socialistas utópicos. Él va a crear esta fábrica lanar, un poco inspirado por Owen, va a darle una serie de prebendas a sus obreros, casa, varias cosas, va a ser de estos personajes que va a ser muy querido, ya independiente que a diferencia de Owen no va a quebrar, o sea, lo va a hacer un poco mejor en ese sentido. Y en el fondo esta fábrica alta que se visita precisamente, que además va a contratar arquitectos belgas para la construcción de esto y de las casas sociales, que es uno de los lugares emblemáticos de lo que es la industrialización, además de una belleza muy importante que hasta el día de hoy se abre al turismo. Montecatini también con Guido Donegani, que también va a hacer la parte de lo que es la química, ¿ya? La industria química, donde efectivamente también, en el fondo, Carlo Erba va a desarrollar una serie de medicamentos que se comercializan hasta hoy día. O sea, Erba es una marca hoy día, precisamente para este magnesio, podríamos decir que para los dolores, digamos, estomacales o los este es el periodo previo, el siglo XIX, cuando uno abre los periódicos, en general da lo mismo donde, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, la publicidad es abundante. Y dentro de la publicidad lo que más se comercializa son varias cosas, corsé, zapato y painkiller, o sea, es decir, aquellos productos que pueden paliar el dolor. En el mundo sin analgésicos, sin antibióticos, esto va a ser algo tremendamente importante, donde efectivamente Carlos Erba va a desarrollar toda una línea y está presente, digamos, en todos los periódicos, ¿ya? Y evidentemente que esto va a implicar que se van a empezar a abrir cada vez más tiendas, las telecomunicaciones. Pensemos también que el propio Marconi va a desarrollar el telégrafo sin hilo, el concepto de radio básicamente en Italia. Si nos vamos más atrás, pero eso más atrás, en la época napoleónica, Alessandro Volta había creado la pila, por lo tanto hay toda una tradición italiana de innovación tremendamente importante. Y junto con todo esto van a surgir también las intenciones de copiar un poco a los prusianos, de crear una educación al servicio de la industria. Y aquí va a ser Giuseppe Colombo que va a crear este Politécnico de Milán, básicamente para poder crear
la mano de obra necesitada, capacitada, para poder generar no solamente la base cultural que habíamos hablado, que venía desde un acervo muy antiguo, sino que también una base técnica capacitada para los desafíos del futuro. ¿Ya? Junto con esto van a haber también innovaciones financieras que son bastante tardías en relación al resto del continente, pero Italia estaba literalmente en otro, una banca distinta, porque es cierto que la banca siempre estuvo presente, pero la banca moderna, con los instrumentos financieros modernos, va a aparecer, y con el concepto de banco central, porque los bancos centrales van a surgir en Holanda en el siglo XVII, podríamos decir, en Francia desde el 18, y en Inglaterra desde comienzo del 19, aquí tenemos a finales del siglo XIX. Pero claro, la Banca de Italia se va a comenzar, se va a desarrollar, y esto va a permitir un poco poder tener un equilibrio financiero, una moneda de intercambio común, porque la banca sí existió desde muy temprano, pero la banca de la época de los Medici es principalmente tranza de monedas. Por lo mismo, porque había muchas monedas, y la banca de los Medici en particular va a permitir que la moneda de Florencia tenga valor en más lugares. Pero no es hasta un banco central, en este caso con una nación unificada, que va a permitir que la moneda sea válida en todas partes del territorio. Pero además con los instrumentos financieros, que son los bonos, que son básicamente el concepto del crédito moderno, ya que son cosas que no existían en la época de los Medici. Por lo tanto, aquí vemos la Banca Nazionale d'Italia, que comienza a sacar sus propios billetes. Y junto con esta banca central, los bancos comerciales también, que va a permitir, que es súper importante, que haya más crédito. Entonces, toda esta innovación tecnológica, toda esta industrialización va a ir de la mano del crédito, porque el trabajo por sí solo, y ese es el gran error de la teoría marxista, no produce riqueza. Trabajo hubo siempre en la historia, y lo que primó fue pobreza. Entonces, trabajo y capital y varios componentes más son los que aumentan la riqueza. Si uno mira a nivel mundial, la producción es tremendamente, el PIB, podríamos decir, global, es bajísimo en la historia, hasta las innovaciones financieras y la posibilidad de crédito real, capital, que va a implicar que la innovación que siempre hubo en la historia, o sea, pensemos que la resolución de problemas del hombre de la caverna eran brillantes, pues si los problemas eran infinitos y los recursos eran tremendamente escasos, esa gente era brillante. Pero ¿por qué no había esta multiplicación de riquezas? Precisamente porque faltaba esa sofisticación que va a implicar los desarrollos financieros, que van a permitir que la combinación de trabajo y capital pueda florecer. Se van a multiplicar los panes de una manera que nadie nunca se lo puede imaginar, y es innegable a nivel de cualquier país. Uno ve el crecimiento, y hay un punto de inflexión que tiene que ver con eso. Y esto se va a manifestar particularmente en las ciudades. Entonces, yo ahora creo un poco que entendamos el nivel de transformación y bienestar que se ve. Aquí vemos el interior de la banca, que se ve precisamente que además se manifiesta en la sofisticación de estos mismos afiches que tienen que ver con, en el fondo, con la banca. Entonces, claro, ahí está el banco en Milán, ¿ya? Y se va a ir creando esta confederación de la industria, que va a permitir poder negociar, poder de alguna manera enfrentarse a los gobiernos, y poder de alguna manera ir logrando, y las exposiciones universales que van a ser la tónica. Entonces, todas las ciudades italianas van a comenzar a mejorar, y de hecho vamos a ver que Turín, obviamente que era el centro, ya era el más adelantado previo al Risorgimento, y esa fue la razón por la que fue quien aglutinó, va a tener una expansión muy importante. Es la única ciudad realmente imperial de lo que podríamos decir es Italia. Y Turín va a tener un bienestar importante, un desarrollo que se ve en la ciudad. Entonces aquí vemos fotos coloreadas de Turín, ya fotos también coloreadas sacadas de arriba. Aquí no había dron, esto no es una foto sacada con drones, es una foto sacada desde una colina, donde la sociedad de consumo se va a empezar a ver. Esta es la Galería Nazionale, que se va a construir en Turín, y aquí vemos precisamente también el lado por detrás de la Galería Nazionale con los cafés. Y una de las cosas que va a surgir va a ser el Art Nouveau italiano. El Art Nouveau es un arte
tradicional, que busca la línea tradicional, pero que innova y que además toma de la naturaleza una serie de elementos y que siendo muy clásico es tremendamente moderno, moderno y clásico. Y en Turín nos encontramos con un Art Nouveau muy importante, muy propio también de Torino. Y aquí vemos precisamente cómo también la competencia, el hecho que a estos distintos industriales les va a empezar a ir bien, cada uno se va a construir una casa y va a tratar de mostrar que su casa es mejor que la del otro, ¿ya? Y evidentemente esto va a dejar un legado arquitectónico muy importante de esta segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que probablemente es la época de mayor sofisticación de la historia, es lo que llamamos desde Francia la llamada Belle Époque, tanto con exteriores como interiores, de una ornamentación magnífica, detalles en la arquitectura donde evidentemente la belleza y nadie escatimaba en los gastos con tal de mostrar que tenía gran dinero. Eso es parte de lo que es la competencia. Entonces, en Turín hay muchas casas que destacan, que vale la pena ver, que se ven en los detalles. Miren estas escaleras maravillosas, impresionantes, que obviamente también se van a manifestar en esta sociedad de consumo, que va a tener una estética desde este concepto de la Belle Époque o el Art Nouveau. Miren esta puerta, por favor, una cosa que realmente es una belleza. Y juntamente esto es lo que va a tomar la publicidad. El Teatro Regio de Torino tiene esta estética y este Art Nouveau de Torino es un capítulo particular dentro del Art Nouveau que se da con distintas facetas en distintos lugares. O sea, generalmente el Art Nouveau se considera algo que surge en Francia y en Bélgica, porque van a ser los dos lugares donde van a haber grandes, digamos, exponentes de ese arte, pero van a tener expresiones distintas en distintos lugares. Uno piensa en Berlín, es la Jugendstil, pero también la Jugendstil se va a dar precisamente hacia el este. Hungría es un lugar de gran cantidad, pero también por el esplendor húngaro de este periodo, o sea, va a tener que ver con el auge económico. Buenos Aires tiene un Art Nouveau realmente extraordinario, pero si uno piensa en mismidad de Art Nouveau, el propio Gaudí es parte de ese Art Nouveau y es el alma de Barcelona, así como Henry Mackintosh es al Art Nouveau, lo que es Gaudí para Barcelona, lo es él para Glasgow, ¿ya? Entonces, hay muchos tipos de Art Nouveau, pero el propio aquí de Torino va a tener una impronta que es diferente y que le va a dar una tónica y que incluso va a avanzar un poco más allá. Hacia, esto ya podríamos definir que es un Art Nouveau que avanza hacia lo que se denomina Déco posteriormente, donde es más, es la abundancia económica la que se manifiesta a través de las distintas expresiones, tanto en los interiores como en los exteriores, ¿ya? Y por lo tanto también aquí vemos cómo la Fiat de Torino se promociona de esta forma. Surgen además nuevos cócteles porque surge el tiempo libre, surgen los deportes y el tiempo libre va acompañado, por supuesto, de algo para tomar, ¿ya? Por lo tanto, vino vermú, ¿ya? Y aquí vemos las fiestas de Torino de comienzo del siglo, ¿ya? Y un poco esta estética que abunda todo, incluso proyecciones. Esto de fondo es para la Exposición Internacional de Torino de 1902, con una proyección de un edificio moderno, de estas vanguardias que comienzan a desarrollarse también en el norte de Italia. Y los viajes, ¿ya? La gente viaja, la gente comienza, es más, se hacen los túneles, aquí un poco mostrando cómo los viajes hoy día son mucho más eficientes a través del tren, porque también el tren va a permitir que la gente se sofistique más, que comience a viajar, que comience a conocer, que comience a disfrutar. Y esta es la época en que surgen aquí está el vermú, que obviamente va a surgir en Torino, pero no solamente Torino, Milano. ¿Ya? Milano también va a tener sus propios tragos que hoy día los tenemos aquí instalados, tan de moda, pero el propio Ramazzotti es de comienzo del siglo XIX y el Aperol es de comienzo del siglo XX, o sea, también está enmarcado en este periodo. Lo que pasa es que aquí se pusieron de moda y los tomamos hoy día, pero efectivamente esto es Milán. ¿Ya? Aquí vemos este Milano de 1890, gente que pasa, ¿ya? Esta ciudad que obviamente este nuevo Milán
va a partir desde las estaciones de ferrocarril, el desarrollo ferroviario, evidentemente la conectividad, el teatro a la Scala, que evidentemente se va a convertir en un lugar de encuentro, donde aquí vemos al propio Verdi, que va a cruzar, por supuesto, en la segunda mitad del siglo XIX también, y ahí lo vemos afuera de la Scala y promocionando su ópera, en este caso Otelo, en la Scala de Milán, que se convierte en el ícono de la ópera. Nuestro teatro municipal es una copia de la Scala a escala, valga la redundancia, de Milán. ¿Ya? Y aquí vemos precisamente la publicidad con esta estética de Art Nouveau. Y aquí un poco vean este edificio lleno de publicidad. El siglo XIX nos llamaría la atención, no solo por los olores, sino por la falta de regulación. Aquí efectivamente no había regulación, la gente podía pegar carteles en cualquier parte y había una cantidad de publicidad enorme. ¿Ya? A la muerte de Víctor Manuel, va a comenzar a construirse dos cosas. Por una parte ya vamos a hablar del monumento Vittorio Emanuele, que efectivamente va a ser un recontar el relato de la unificación, por una parte, que eso es política, pero también la Galería Vittorio Emanuele, que evidentemente va a comenzar a construirse y que va a tratar esta competencia entre Turino, la Galería Nacional y Milano, tratando de mostrar que es más importante, y van a hacer esta galería que es realmente extraordinaria. ¿Ya? Es una cosa fabulosa y es este Art Nouveau que toma las características de clásico, pero es esta combinación de lo clásico con lo moderno, el fierro, el vidrio, que permite la luz natural, que es realmente fabulosa. ¿Ya? Ahora, si uno va a la Galería Pacífico en Buenos Aires, eso también. ¿Ya? O sea, ahí uno se da cuenta cuán importante y cuán increíble era Buenos Aires. Pensemos que la gente que migraba de Europa pensaba irse a Nueva York o a Buenos Aires, pero como indistintamente, ¿ya? Y hoy día parece algo impensable. Y eso muestra que Argentina es una historia de cómo hacerlo mal, ¿ya? Realmente. ¿Ya? Entonces aquí vemos esta galería que es una belleza hoy día, una belleza ayer y un aporte sin lugar a dudas. Estos Art Nouveau interiores, y un poco recorriendo el Art Nouveau y las calles de Milano, y vemos al fondo el Duomo, y efectivamente también a orillas del Duomo de Milán, que está ahí también en todas partes, esta foto está coloreada, ¿ya? Y obviamente edificios emblemáticos de Art Nouveau como este, que efectivamente tienen esta idea de pintar el edificio completo, ¿ya? De incorporar digamos, estos adornos que lo hacen único, pero hay muchos edificios en Milán, muchas interiores en Milán, que evidentemente toman este Art Nouveau y que muestran precisamente esa excelencia. La gente llega a Milán, aquí alguien mandó una tarjeta donde efectivamente es el viaje y es la sofisticación y es la abundancia, la cerveza de Milán ahí con el Duomo por detrás, ¿ya? Y los viajes, el Lago Maggiore, en fin, desde Milán usted puede visitar. Y las vanguardias que se van a hacer presentes también, pintando obviamente la ciudad, pintando el tiempo libre como concepto, que es algo nuevo. La gente no dimensiona que previo a la revolución industrial nunca nadie tuvo tiempo libre, nunca nadie tuvo vacaciones pagadas por nadie, nunca nadie tuvo esos espacios que hoy día llamamos nuestra vida. La vida era la vida del trabajo y eso era todo. Entonces, la vida nocturna, los espectáculos, una vida sin lugar a dudas fascinante. Y obviamente también junto con esto, todo lo que es la política que iba de la mano, el contraste que va a empezar la política a hablar de esta desigualdad que está en la mano. Entonces, claro, ahí vemos Milán y Roma va a construir el monumento Vittorio Emanuele, el padre en el fondo de la patria, que es un monumento político por donde se lo mire, en que de alguna manera va a poner la llama de la libertad desde el concepto de Vittorio Emanuele, que está en su etapa ecuestre, con efectivamente este neoclásico que pretende abrochar con el foro, pero que es un edificio gigantesco, que en realidad cuando uno ve es algo grotesco, que aunque pretende ser como un edificio del estilo romano, es un edificio que políticamente se impone y que además hace pensar qué había ahí abajo cuando construyeron esto, porque el sentido del patrimonio en ese minuto nadie lo tuvo, ¿ya? Donde además están la propaganda de alguna manera, las cuadrigas de la unidad, ¿ya? Un poco aquí están representadas. Lo que se va a tomar para la construcción va a ser el altar de Pérgamo, esta es la fachada del altar de Pérgamo que está en el Museo de Pérgamo en Berlín. Y por lo tanto, si nosotros vemos esto es lo que se toma como ejemplo, se construye esto.
que es bastante más. Y quien va a llevar a cabo este proyecto va a ser Giuseppe Zacconi, que va a ganar el concurso en 1884 y que va a diseñar este proyecto. Ahora, las ideas de Mazzini, aunque Mazzini murió tempranamente muy decepcionado y probablemente doliente, sus ideas van a permanecer, porque efectivamente el movimiento obrero va a ir creciendo, se va a ir desarrollando en Italia, sobre todo a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Pero claro, todas las primeras organizaciones trabajadoras que se desarrollaron en Italia tuvieron que ver con compañías de socorro mutuo, con sociedades de socorro mutuo, con cooperativas, la idea corporativista. Vimos este concepto de Owen y en el fondo, los llamados, en el fondo, la idea del corporativismo va a surgir en Inglaterra, pero se va a replicar aquí, desde los empresarios que de alguna manera van a tomar esa tradición. Lo que pasa es que la tradición de Mazzini es una tradición que además valida el uso de la calle para generar los cambios, mientras que el socialismo utópico de la cooperativa es compartir con los trabajadores. Si tus trabajadores están mejor, tú también, y por lo tanto compartir la empresa, ser dueños de la empresa, es un concepto que es un poco distinto. Entonces, Mazzini, ese espíritu de Mazzini, más bien de la revuelta, va a estar presente, y es precisamente la presencia de la década del 60, en la época de la tercera guerra de la independencia, podríamos decir, italiana, de figuras como Bakunin, que era anarquista. Bakunin va a ser expulsado de Alemania de las revueltas de Dresden y se va a ir a Italia. Y por lo tanto Bakunin, que es un anarquista, pero dentro del anarquismo es algo muy complejo, porque es algo que cruza de derecha a izquierda. Y por lo tanto hay lo que se denomina un anarco-colectivismo, por una parte, que culmina en lo que se denomina anarcocomunismo, y por otro lado está lo que se llama anarcocapitalismo, hoy día, que en realidad para esta época no tenía cabida, pero sí existía algo que podríamos denominar minarquismo, un estado pequeño. ¿Ya? Pero efectivamente es un espectro que cruza, pero que básicamente lo que quiere es que no haya estado. Entonces, Bakunin, que sin duda es un anarquista, pero es un anarquista colectivista y cercano a lo que posteriormente se va a definir como anarcocomunismo. Pero el anarcocomunismo se va a definir como tal en Italia, ¿ya? Y por eso aquí la figura que es más importante va a ser Malatesta, Enrico Malatesta, que va a querer generar el anarcocomunismo, y también un príncipe ruso que vivía en Italia, todos vivían en Italia, que es Kropotkin, que va a ser, en el fondo son los padres del anarcocomunismo, ¿ya? Y por lo tanto, básicamente, ellos como anarquistas, que es la época de finales del siglo XIX, son el anarquismo, básicamente busca generar caos, generar muerte, generar atentados para imponer el orden, el desorden, porque es anarquía, que ellos buscan para llegar a un colectivismo que es como instalar el paraíso terrenal sobre la tierra. Por lo tanto, aunque no son lo mismo, van a trabajar muy juntos con el mundo que se va a ir estructurando dentro de los partidos, que todavía no podemos hablar de Partido Comunista Italiano porque eso va a surgir en los años 20, pero sí esto es la antesala precisamente de esa. Entonces van a surgir también personas más moderadas como Andrea Costa, ¿ya? Que de alguna manera va a ir evolucionando hacia un socialismo que quería canalizar estas energías que estaban revolucionarias y organizarlas en un partido y entrar en la competencia democrática. Y por eso en la política teníamos al primer ministro que quería el transformismo porque veía que estas fuerzas estaban y por lo tanto era mejor darle ciertos guiños a la derecha para generar este centro, porque estas fuerzas que estaban surgiendo eran tremendamente peligrosas y además querían competir en la democracia. Entonces van a surgir personajes que van a crear periódicos como La Plebe, ¿ya? Donde van a aparecer Enrico Bignami y Osvaldo Gnocchi Viani, ya que van a ir formando esta Asociación Internacional de Trabajadores, y luego el Partido Obrero Italiano, que por eso digo el Partido Comunista no existía, pero esto es lo que es la historia de esa creación, ¿ya? Y que obviamente a esta publicación después se van a sumar otras publicaciones. O sea, gran parte se hacía
desde el concepto de los medios de comunicación. ¿Ya? Entonces ya en 1892 en Génova se va a formar en el fondo este Partido de los Trabajadores Italianos, que pues se va a denominar Partido Socialista de los Trabajadores Italianos. ¿Ya? De hecho, este es el partido al que va a pertenecer Mussolini, que después de la guerra va, de hecho, a formar su propio partido porque va a ser expulsado de ese partido. Entonces, en ese marco se va a crear en 1896 el Avanti, cuyo primer director, o digamos, va a ser Leonida Bisolati, y quien va a ser su director posterior va a ser Benito Mussolini. O sea, Benito Mussolini en el Avanti va a hacer crecer este partido socialista. Su padre era socialista, era parte de ese movimiento obrero y después va a ser expulsado del partido. Ahora hay que decir que efectivamente, finales del siglo XIX, todos estos movimientos sociales que llamaban a la calle van a generar una serie de revueltas. O sea, las revueltas venían desde antes. Los problemas del agro eran un problema radical, el hambre, el contraste, y efectivamente las diferencias sociales eran abrumantes. Mucha gente bajo la línea de no solo la pobreza, sino que la indigencia. Y por lo tanto, en 1898 se va a producir un problema con el grano. Y este problema va a tener que ver que va a subir el precio del grano, particularmente porque Estados Unidos, de donde importaban muchos granos, va a entrar en una guerra contra España. En 1898, la última guerra contra España, en la cual Estados Unidos le quita las últimas colonias a España, que son Cuba, Filipinas, ¿no es cierto?, Puerto Rico y Guam. Entonces, efectivamente, esto va a provocar que haya una hambruna, suben los precios, y con la subida de precios va a haber una hambruna muy importante. Esto va a generar unos movimientos primero en Bolonia, donde van a ser aplacados, ¿ya? Pero también va a haber un movimiento llamado en Milán, donde efectivamente se van a demostrar distintos grupos en la ciudad contra el gobierno de Antonio Sterrava di Rudini, ¿ya? Que efectivamente va a finalmente llamar a las órdenes, digamos, a las fuerzas de orden y seguridad con el general Fiorenzo Bava para que ataque a la multitud. Entonces, efectivamente en estas manifestaciones va a morir el hijo de un diputado y esto va a implicar además que se van a tomar una serie de industrias, o sea, esto se van a tomar incluso Pirelli, y efectivamente esto es lo que se conoce como el decenio roso. ¿Ya? El decenio roso es este periodo en que efectivamente todos estos movimientos sociales, tomando cosas reales que sucedían, van a fomentar todo lo que es la manifestación callejera, ese espíritu de Mazzini, y la toma de las industrias, la creación de barricadas y el desorden público. ¿Ya? Y eso va a ser lo que de alguna manera se va a manifestar en este momento, y ahí es donde precisamente Fiorenzo Bava Beccaris va a ser este general italiano que va a terminar actuando, trayendo a las tropas y enfrentándose a los manifestantes para recuperar la ciudad, las industrias, pero esta tónica va a ser algo que además va a causar, y aquí vemos el arte que efectivamente se va a manifestar, pintando y la prensa mostrando la camorra. O sea, esto era algo bastante, de aquí en adelante y durante 10 años era algo muy común en el propio Milán. O sea, en Milán la gente se guardaba temprano porque se salían a agarrar literalmente a palo. Y esto va a ser la primera gran acción que incluso va a poner los ojos del mundo, el mundo va a poner sus ojos sobre Milán por estas revueltas del pan, así se denominan, bread riots, ¿ya? Y que evidentemente va a terminar con juicios, con presos, con en el fondo persecuciones, con matanza, ya que evidentemente va a generar por lo menos la opinión pública, de alguna manera va a alimentar a la opinión pública con respecto a este actuar. Ahora, el rey Humberto I, debido a esta acción y a la cantidad de muertos que evidentemente se van a levantar como los mártires de esta situación, evidentemente era el jefe del mundo militar, o sea, básicamente es el rey el que estaba por detrás, y esto va a hacer que en 1900, esto fue en 1898, en Monza, Gaetano Bresci, finalmente un anarquista,
va a matar al rey. Y por lo tanto aquí vemos la muerte del rey, que va a ser embestido en su carruaje, aquí hay distintas representaciones, como pueden ver, que va a ser llevado, va a alcanzar a entrar en el fondo al edificio donde finalmente va a morir. Bresci va a ser tomado, en el fondo, va a ser tomado preso. Hoy día hay como un culto a Bresci, hoy día hay todo un neoanarquismo que está vigente en el mundo. Bresci, de hecho hay un museo donde está la pistola con que mató al rey, y además hoy día, bueno, después él se suicida en la cárcel, o lo ayudan a suicidarse, un suicidio asistido, como podríamos decir. Pero claro, se convierte como en el símbolo del mundo anarquista, o sea, su tumba hoy día es visitada por los anarquistas, finalmente anarcocomunismo, porque la A es de la anarquía, la estrella también de las puntas también, que es común a los dos movimientos. El negro también, solo que el anarcocomunismo tiene rojo y el anarcocapitalismo tiene amarillo, ¿ya? Entonces, efectivamente, Gaetano Bresci hoy día es visitado, es símbolo de la anarquía, es en el fondo ensalzado como una figura, además venden hasta polera, ya como, y hay en el fondo calles. Aquí Piazza Umberto I, Gaetano Bresci, anarquía. ¿Ya? O sea, es una figura que está presente. Entonces, lo que hay que entender es que después de esto, el Partido Socialista va a comenzar a entrar en las elecciones. Aquí vemos el acuerdo de que entre en las elecciones. Ya se va a constituir como Partido Socialista como tal, y por lo tanto va a comenzar a competir en las elecciones. Y claro, esto va a complicar profundamente el gobierno de Giolitti, que va a estar presente hasta 1914. A todo esto van a haber otras complicaciones, porque no va a ser solamente la hambruna, los movimientos sociales, sino que va a haber un gran terremoto en Sicilia, donde van a morir más de 50.000 personas, y que evidentemente esto va a ser algo tremendo, las imágenes son desoladoras, ¿ya? Y evidentemente esto va a hacer que todo sea aún más complejo. Y a esto un poco, porque aquí podemos entrar en la política, pero esto es el caldo que se está manifestando. Y junto con esto va a surgir lo que es el manifiesto futurista, una vanguardia que básicamente va a querer refundar, es el concepto refundacional, ¿ya? Y aquí está la figura de Tommaso Marinetti, que va a redactar el 5 de febrero de 1909, en un diario que se llama La Gaceta de Emilia de Bolonia, este manifiesto futurista, ¿ya? Donde pretende rehacer el mundo completo. ¿Ya? Es un movimiento artístico, es un movimiento del diseño, es un movimiento de la poesía, él era un poeta, y obviamente que van a empezar a estar presentes en los teatros y hacer un poco esta manifestación. ¿Y qué dice el manifiesto futurista? Queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad, súper importante estos conceptos. El coraje, la audacia, la rebelión serán elementos esenciales de nuestra poesía. La literatura exaltó hasta hoy la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso de corrida, el salto mortal, el cachetazo, el puñetazo, valía la violencia abiertamente. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capo adornado y gruesos tubos parecidos a las serpientes de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece correr sobre la ráfaga. Es más bello que la victoria de Samotracia. Queremos ensalzar al hombre que lleva al volante, cuya lanza ideal atraviesa la tierra, lanzada también ella a la carrera sobre el circuito de su órbita. Es necesario que el poeta se prodigue con ardor beato y liberalidad para aumentar el fervor entusiasta de los elementos primordiales. No existe belleza alguna si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra maestra. La poesía debe ser concebida como un asalto. Entonces, de alguna manera aquí es violento contra las fuerzas desconocidas para forzarlas a prostrarse ante el hombre. Es la validación de la violencia como algo estético,
como algo loable, como algo que hay que ensalzar, y esto va a aparecer por todas partes, y este grupo en los que estaba no solo Tommaso, sino que estaba Luigi Russolo, Carlo Carraffi, y estaba obviamente Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, que era brillante, es un artista fabuloso que va a morir en la Primera Guerra Mundial, Gino Severini, ¿ya? Y que evidentemente aquí están, y se van a convertir en celebridad, y van a ser ensalzados por esta juventud que está ansiosa de ser los elegidos, de refundar el mundo, de cambiar incluso las posibilidades de la visión kantiana que yo conozco en un aquí y una ahora. Lo que pretende el futurismo, lo que pretende el dinamismo, que es lo que pinta Boccioni, es eliminar el concepto de tiempo-espacio y poder pintar. Porque, ¿qué decía Leonardo cuando le piden una última cena? Una última cena dura mucho tiempo, yo solo puedo pintar un instante de segundo. No, Boccioni no quiere pintar un instante de segundo, quiere pintar todos los tiempos juntos. Eso es el dinamismo. Esto no es cubismo, esto es intentar plasmar en una tela el tiempo que transcurre. Es como digamos, un ejercicio, lo que hace como la serie Dark, podríamos decir hoy día, ¿ya? Que de alguna manera pone a la velocidad, al motociclista, al cambio, a la destrucción, de alguna manera, y aquí también está este concepto del automóvil, que es un automóvil reinventado dentro de esta estética futurista, del avance, del movimiento, eso es el movimiento, el tiempo-espacio. Este es Boccioni, y esto se llama boceto de la ciudad que se levanta. Ellos ensalzan la rebelión y la violencia. Y mientras tanto toman café y vermú, probablemente entre ellos, un poco idealizando esta violencia. Una violencia que sí se va a terminar desatando, porque precisamente la política estaba haciendo de lo suyo. Y este Reino de Italia, que estaba tratando de contener estas fuerzas que de alguna manera justificaban lo injustificable, va a terminar entrando en la Primera Guerra Mundial. Entendamos que Mussolini, que escribía en el Avanti, va a ir a la guerra. Y Mussolini, inspirado por los futuristas, va a terminar escribiendo que el momento más fantástico de su vida es cuando le cayó una metralla en la Primera Guerra Mundial. Ellos van a ensalzar la violencia como forma de hacer política. Y con eso, bueno, sí, van a arrastrar también a Italia. Así que bueno, Italia en su formación, aquí hay mucho que decir, cómo se va gestando este concepto de nación, de la unificación italiana, por supuesto, se ha escrito bastante en la búsqueda de Italia, pero también esta Italia que de alguna manera, una vez que se encuentra también con todas estas influencias de otros lugares que no es capaz de canalizar y que es arrastrada hacia no solo la Primera Guerra Mundial, sino que posteriormente a la creación y exacerbación política que va a terminar con el año 22, con el fascismo en el poder. Pero eso ya será para otro capítulo. Les recuerdo que la próxima semana no tenemos clase y que no tenemos clases sino hasta el 29, donde retomamos